Queridos amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarles el día de hoy, miércoles, ¿verdad?, de estudio. Y bueno, tratando de llegar directamente pues a las 8, ¿verdad? Y mis queridos hermanos, bueno, hoy tenemos un estudio sencillo, ¿verdad? Como mandamos ahí en el WhatsApp, al WhatsApp de nuestra iglesia, en donde lleva por título: a Cristo se le conoce solo espiritualmente. A Cristo se le conoce solo espiritualmente. Y bueno, les invito a que vayamos ahí a la epístola del apóstol Pablo, en la segunda, ¿verdad? Segunda a los Corintios, en el capítulo número 5, versos del 16 al 19. Capítulo 5 de segunda a los Corintios, versos del 16 al 19. Voy a leer precisamente el verso 16 y dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos o ya no lo conocemos así. Bueno, Pablo ya viene de una exposición del amor de Cristo, que ha dejado en su momento demostrado que por la muerte del Señor Jesús en la cruz, bueno, esto le lleva a examinar y a seguir examinando las consecuencias de este hecho, y nos muestra una perspectiva en especial cómo debiéramos nosotros de tener la misma perspectiva que Él tiene respecto a la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que ya nosotros como creyentes, sabiendo de antemano que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados como nuevas criaturas, bueno, por el sacrificio de Jesús, ahora, en todo caso, bueno, se puede decir que dentro de Jesucristo hay una comunidad en especial diferente al grueso de la misma población mundial, ya que esta misma población ha visto la luz del Evangelio, ha tenido un encuentro personal con la persona de Jesucristo, y los miembros de esta comunidad, bueno, están reconciliadas directamente con Dios. ¿Y esta comunidad cuál es? Bueno, pues no es otra más que la misma iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Así que dice el verso 16 ahí: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes de ser convertido el apóstol Pablo, bueno, tenía conceptos erróneos de quién era la persona de Jesucristo, ya que solo lo veía como alguien que murió en el pasado, como muchos el día de hoy lo ven o lo consideran que fue alguien que murió en una cruz, pero que no resucitó, y que sí resucitó, sencillamente se quedó en un hecho histórico. Pero el efecto en su momento de su muerte y de su resurrección consiste precisamente en que ahora conocemos a Jesucristo no bajo una perspectiva mundana, sino bajo una perspectiva espiritual. Y en todo caso, cuando nosotros ahora vemos a la gente del mundo y vemos a nuestro prójimo, bueno, ya no lo debemos de ver en una perspectiva física, sino debemos de verlo verdaderamente con nuestros ojos espirituales, con la necesidad de que puedan conocer a mi Señor Jesucristo y del amor de Dios. Así que desde esta perspectiva del amor es como el mismo apóstol Pablo está hablando de esta instancia de que a Cristo se le conoce espiritualmente. En el verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea que conocer a Jesucristo, y es como vamos a exponer nuestro primer punto, conocer a Jesucristo trae cambios radicales. ¿Por qué razón? Porque esta frase no se refiere tanto al momento en que el mismo apóstol Pablo escribió la carta o el momento de la propia conversión del mismo apóstol Pablo. Más bien, se señala un cambio de mente y corazón que tuvo él mismo por el efecto transformador que Cristo dio al momento de haber sido llevado a la cruz y derramar su sangre por todos sus escogidos. Entonces, desde aquel momento en que el mismo apóstol Pablo y sus colaboradores asintieron todo este efecto de la cruz de mi Señor Jesucristo, bueno, no podían seguir considerando al mundo y viéndolo de una perspectiva mundana,
sino que por el contrario, ellos ya veían una perspectiva de cambio en sus propias vidas, ya que al momento de que el mismo apóstol Pablo fue llamado camino a Damasco, ¿verdad? Su vida fue completamente transformada y es el mismo cambio de perspectiva que en su momento nosotros podemos llevar como creyentes al reconocerlo como Señor y Salvador. Ahora, existe también, hay que pensar en todo esto. Hay una grande diferencia en saber de una persona y de conocerle realmente. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona puede conocer a alguien, ¿sí? Pero si la ves por la televisión solamente sabes de ella, no le conoces precisamente. Y cuando lo conoces personalmente puedes sentir quién es, puedes motivar a tener una correlación directa. Ahora, en el verso 16, la palabra conocer dice en el original griego que es conocer íntimamente o estar íntimamente ligado o familiarizado con la persona en una estrecha comunión directamente con él. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros nos relacionamos estrechamente unos a otros y como creyentes lo hacemos con la persona de mi Señor Jesucristo, hay un cambio total y radical en nuestras vidas. Tan es así que cambia nuestra mente y corazón y la perspectiva es completamente distinta de ver a un Cristo crucificado respecto a un Cristo resucitado, pero que ahora vive en nuestro corazón. Amén. La segunda parte del verso 16 dice, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces podemos decir también en un segundo punto que conocer a Jesucristo también trae cambios de perspectiva. ¿Por qué razón? Cuando el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de ese entonces, y esto lo menciona precisamente el capítulo de los Hechos, en el capítulo número 22, en el verso 3, bueno, Pablo seguramente llegó a escuchar y hasta haber visto a mi Señor Jesucristo ahí en Jerusalén. Él habría sido un joven, ¿verdad? Y claramente que él lo veía de forma mundana, y no lo veía precisamente como una persona espiritual, sino que él mismo pudiera verlo como alguien que había llegado como un profeta, como un agitador, pero a partir del momento de que él lo conoció, cambió completamente la perspectiva. O sea que Pablo, al ver a Jesucristo físicamente antes de su conversión, bueno, él se rehusaba a recibir a Jesucristo por la fe en su corazón. Repudiaba en su momento sus enseñanzas. Tan es así que llegó al punto de perseguir después a muchos cristianos y dedicó parte de su vida cuando era joven a perseguir y a enjuiciar y a encarcelar a muchos creyentes. Entonces vemos claramente cómo es que de igual forma cuando nosotros éramos inconversos, éramos impíos, rechazábamos cualquier cosa que se relacionara con Jesucristo y con la palabra de Dios y con su obra. Pero ahora ya como convertidos, pues ya todo lo vemos con ojos espirituales y comprendemos que su muerte y resurrección, bueno, pues trajo grandes beneficios para nuestras vidas, ¿verdad? Y para todos los creyentes que ahora lo reconocemos como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio radical en nuestra vida, al grado tal, ¿sí?, que nuestra forma de hablar ya es otra. Así que podemos ver claramente cómo es que Pablo, al momento de escribirle directamente a los corintios, esperaba que imitaran en su momento, bueno, su posición y su conducta. Pero no solamente eso, sino que también siguieran a Jesús como Salvador. Y esta lección, bueno, nos enseña que no debemos precisamente juzgar a las personas o a nadie desde un punto de vista mundano, sino que debemos de tratar, ¿verdad?, a todos desde una perspectiva espiritual, mostrando y viendo a las personas con unos ojos espirituales, como vuelvo a repetir, sabiendo precisamente que nosotros tenemos la paciencia y sobre todo el carácter y la mente de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el verso 17, mis queridos hermanos,
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, aquí hay que considerar que conocer a Jesucristo trae cambios también de personalidad. ¿Por qué? Porque Pablo, al momento de que él ha llegado a los pies de Cristo, bueno, pues siempre que nosotros podemos mirar a las personas, tenemos que mirarlas con una comunión íntima. Y sobre todo las personas que han llegado a los pies de Cristo, pues debemos de considerar que ellos disfrutan de un gozo de su salvación a pesar de vivir unas vidas que traigan a lo mejor un apuro económico, una situación difícil, una tremenda tragedia. Gracias a Dios, el Señor da un equilibrio espiritual en donde las personas pueden llegar a ir caminando y ser conducidas directamente a través de la persona de Jesucristo por su Santo Espíritu. Entonces Pablo dice claramente aquí que únicamente aquellos que tienen una íntima comunión con el Señor van a disfrutar de estos beneficios de la salvación. ¿Por qué? Porque pertenecen a un cuerpo. ¿Y cuál es este cuerpo? Bueno, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Miren cómo dice 1 Corintios en el capítulo 12. 1 Corintios en el capítulo número 12, verso 27. 1 Corintios 12, verso 27. Dice la Escritura así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto refiere a algo importante. Todos nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, como parte de una membresía, en su momento somos arropados por la misma iglesia. Y al momento de ser arropados por la misma iglesia, bueno, ya eso significa que ya pertenecemos a un grupo. Y el grupo en sí, ¿sí?, entre que oramos unos por otros, nos ayuda a que podamos constantemente ser ayudados en lo espiritual para seguir creciendo y madurando a través del Espíritu de Dios. Esto ayuda a que nosotros mismos podamos tener un cambio completamente radical. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo produce un giro de 180 grados en la vida de aquel nuevo creyente. O sea que hay una transformación radical, vuelvo a repetir, ¿verdad? En cuanto a pensamientos de ese nuevo creyente, de ese nuevo cristiano, ya que en lugar de servir a su propio ego, en lugar de servir a sus propias intenciones, a su propio interés mezquino, bueno, ahora sencillamente el creyente se pone a los pies de mi Señor Jesucristo a servirle y responde al amor de Dios. Y también amando a su prójimo y sobre todo reconoce que cuando ha fallado debe de pedir perdón. Esto es algo maravilloso que solamente la persona de Jesucristo puede hacer en la vida del creyente. Deposita en el corazón siempre la sensibilidad que nos da su Santo Espíritu para ir y pedir perdón por cualquier falla que podamos nosotros, en la cual hayamos caído, ¿verdad? Esto hace que nosotros podamos reconciliarnos de forma constante y que no nos cueste trabajo y que la soberbia, la altivez, en su momento el orgullo, sean dejados a un lado por la humillación, por el deseo de reconciliar, por deseo de amar a aquella persona que también nos ama. Y es el caso de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Ahora, el mismo verso 17, mis hermanos, dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, también hay que considerar que conocer a Cristo trae cambios de conducta, y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros hemos llegado a los pies de Cristo y a lo mejor tropezaste, dijiste una palabra, pecaste, fallaste, le fallaste a alguien, lo primero que quieres hacer es lo que Dios puso en tu corazón: ir a reconciliarte, ir a buscar la paz, ir a pedir perdón o a otorgarlo. O sea, sencillamente lo que busca Dios es que nosotros podamos tener paz entre unos y a otros, pero sobre todo paz con Él. Así que el estilo de vida anterior de nuestra conversión ya no es atractivo en su momento,
para todas las personas, aquellas que han llegado a los pies de Cristo, porque ya aborrecemos el pecado. Y ahora el convertido, bueno, ha sustituido sus actividades mundanas, ¿verdad?, por actividades propias que honran a Jesucristo. Y aquí hay un paralelismo directamente con Isaías 43, 18, 19. ¿Cuál es este paralelismo? Que nosotros nos tenemos que olvidar. Miren ustedes cómo dice Isaías 43 en el verso número 18. Isaías 43, verso 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la reconozcáis, no la conocáis. Dice otra vez: abriré en el desierto el camino y los ríos en la soledad. O sea, ¿qué es lo que está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo claramente, bueno, ya no te acuerdes de todo lo pasado. Ya quedó ahí sepultado, ya no existe, ya no lo puedes estar trayendo una vez más a tu vida, sencillamente porque ya no es bueno. Ya aquellas cosas ya debieron de haber sido sepultadas en el mismo mundo, y ya como una persona nueva, tú ahora hasta el día de hoy ya estás viviendo una nueva vida en Cristo. Entonces, ahora el convertido ha sustituido esta actividad que antes era mundana, ahora ya prácticamente vive para mi Señor Jesucristo, sirviéndole de forma constante en el Espíritu. Ahora, no significa que no vayan a tener tentaciones. Claro que sí, todos las tenemos. Pero ¿qué sucede? Todas las tentaciones que tenemos como cristianos, que nos asedian, que nos persiguen y que persiguen a cualquier creyente, bueno, pues debemos de saber y tener la promesa de que sencillamente Dios está ahí para darnos la fortaleza y resistir al mal, y resistir todo lo malo, porque hasta el mismo Señor Jesucristo oraba. ¿Recuerdan ustedes aquella oración del Padre Nuestro que dice: ay, no nos metas en tentación? El mismo Señor Jesús está hablando, está diciendo: no nos metas, y agrupa a todo un sector y habla precisamente de su iglesia. Así que cuando nosotros oramos unos por otros, nos ayuda a que esa misma tentación se vaya directamente de nuestras vidas. Ahora, en el verso 18, mis hermanos, dice ahí: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué significa esto de todo lo que hemos visto, verdad, hasta este momento? Bueno, significa que conocer a Jesucristo también solo tiene la intención de Dios mismo, y solo viene por la propia intención de Dios. O sea que debemos entenderlo así, que nadie puede decir que tiene una renovación total, una regeneración en su espíritu, un cambio de mente y de corazón por sí mismo, o que se ha originado por mí mismo y porque yo mismo lo he propiciado. No es así. Pablo enseña claramente que Dios es el principio y la fuente de toda renovación en el hombre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios es quien nos regenera de forma constante, como lo dice Tito 3, Tito 3 en el verso número 5, en donde claramente, y les invito a que vayamos ahí a la epístola de Tito, la epístola a Tito, en el capítulo 3, verso 5, hablando de la persona de Jesús, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, nada de lo que nosotros hemos hecho en este mundo y lo que pudiéramos hacer posterior alcanzaría para que viniera justicia de Dios hacia nosotros, y mucho menos nos pudiéramos salvar nosotros mismos. Dice ahí: sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces vemos claramente que conocer a Jesucristo solo fue intención del mismo Señor, o sea, solo fue intención de Dios mismo. Entonces Dios creó, como creador de todas las cosas, bueno,
Él lo crea sencillamente por la persona de Jesucristo. Y si pudiéramos sacar una conclusión y decir, bueno, ¿cuál es el motivo de toda la creación del mundo? Bueno, pues es la misma persona de Jesucristo. Porque como lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso número 3. Juan 1, verso número 3. Dice Juan 1, verso número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que si hay un propósito completo en el universo, bueno, ha sido la persona de Jesucristo. Y por Él se crearon todas las cosas. Inclusive pudiéramos pensar y decir, siendo bastante aventurados, y que Él podría volver a crear todas las cosas sencillamente, ¿por qué? Por beneplácito de la gloria de Él mismo y para aquellos hijos que Él tiene reservados para vivir en la vida eterna. Entonces, aquí cuando menciona, y todo esto proviene de Él, bueno, debemos de considerar que los que están en Cristo Jesús, todos los creyentes que hemos llegado a los pies de mi Señor Jesucristo, bueno, Jesús es la misma causa o la causa de la cual nosotros el día de hoy somos miembros de su cuerpo, pero también alcanzaremos la vida eterna. Amén. El verso 18 en su segunda parte dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es una asombrosa declaración, mis queridos hermanos, que revela el infinito amor, se puede decir que el inexplicable amor de parte de Dios, porque a pesar de que nosotros ofendimos al Señor, a pesar de que nosotros fuimos los que ofendimos al mismo Dios con nuestras acciones, que hemos desobedecido sus mandamientos, que hemos pecado contra Él, ¿sí? Él mismo toma una iniciativa de reconciliación. Cuando nosotros, en su momento, siendo los ofensores, ¿verdad? Debiéramos de ir y tomar la iniciativa para buscarle, no fue así, sino que Dios mismo fue quien tomó la iniciativa. O sea, la parte ofendida se acercó a nosotros para poder restaurar la relación que estaba rota con Él, y donde Él mismo toma esta iniciativa, ¿verdad? A través de la obra de Jesucristo en la cruz para poder reconciliar al pecador. Entonces, nosotros lo menos que podemos hacer es responder a la misericordia, a la maravillosa invitación divina a poder ser reconciliados directamente con Él. Miren cómo dice Romanos en el capítulo número 5, epístola de los Romanos, capítulo número 5, en el verso 10 y 11. Romanos, capítulo 5, verso 10 y 11. Y dice ahí, porque si siendo enemigos, ¿por qué enemigos? Porque éramos pecadores, porque le habíamos ofendido. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, que Él fue, repito, Él tomó la iniciativa enviando a hacer la obra redentora en la persona de Jesucristo. Dice, leo una vez más, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, o sea, en su persona y en su muerte. En pocas palabras, pudiéramos decir que aquí fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros, y quien procuró, ¿verdad?, a que estas nuevas criaturas, o sea, nosotros, podamos ser guiados a través de su Santo Espíritu, pero a plenitud, y crezcamos y maduramos en la fe por el Señor Jesús, por la intención misma del mismo Señor, o sea, de nuestro mismo Dios.
El verso 18, mis hermanos, en su última parte dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que también conocer a Jesucristo conlleva una tremenda tarea, es algo arduo. Y Dios mismo encargó a Pablo, a sus colaboradores, y no solamente a ellos, sino también a todo creyente, que nosotros como sus siervos, ¿verdad?, debemos de comprometernos a que el ministerio de restaurar, de llevar la predicación, de la enseñanza, de llevar el evangelio, bueno, es una tarea que nos conlleva a poder explicar el evangelio, pero no solamente esto, sino que quien verdaderamente conoce a Jesucristo tiene ese peso en su corazón por llevar el evangelio, por llevar las buenas nuevas, por tratar de llevar la enseñanza de la Escritura. Así que para Pablo se trata de un ministerio que el Espíritu de Dios mismo ha depositado en su propio corazón y que aquí mismo, en la segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 3, vamos por favor ahí, en el capítulo número 3, verso 3, dice ahí, vean cómo menciona el apóstol Pablo esto, y dice el capítulo 3, verso 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos en Cristo para con Dios. Esto significa que nosotros como representantes del Evangelio debemos demostrar el carácter de Jesucristo. Debemos demostrar que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Debemos de estar completamente regenerados. ¿Por qué? Porque ha cambiado ya nuestros pensamientos, ha cambiado nuestra actitud, ha cambiado nuestras palabras. Ahora nuestras palabras son de misericordia, son de amor, son de bondad. Ya no son palabras de odio, de rencor, de ira. Ahora nuestras palabras muestran verdaderamente las características propias de reflejar a nuestro Salvador. Por ello es que nuestro compromiso como creyentes es llevar el evangelio a todas las personas que tienen necesidad, ¿sí? Tú vas a decir, bueno, es que a veces voy a predicar, pero nadie se convierte. Es que no depende de nosotros, depende solamente del Señor. Y nosotros debemos de cumplir con esa gran comisión. ¿Cuál? La de ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A todas las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, aquí cuando menciona esto el apóstol Pablo respecto a que es un ministerio de este Dios vivo, bueno, es pudiéramos decir, es una gloriosa manifestación de la justicia de Dios mismo que trae a nuestra vida. Y este ministerio garantiza en su momento la paz de Dios para con los pecadores y para con los seres humanos que se acerquen a buscar a Dios de todo su corazón. Y entonces podemos concluir claramente que esta paz es el resultado, ¿verdad?, de la restauración de las relaciones personales que se habían roto entre Dios y nosotros. O sea que no habían a veces, que no había ninguna relación. Por eso es que ahí donde leímos en Romanos 5, antes éramos enemigos del mismo Dios. En el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La explicación del apóstol Pablo pone bastante claro ya lo que dijo con antelación, en esta intención divina de lograr una reconciliación que se extendiera claramente a muchas personas en el mundo, y en este caso los escogidos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y si Pablo está repitiendo en el verso 19 lo que ya dijo en el verso 18, bueno, respecto al amor de Dios, pues solamente está enfatizando algo muy importante, que el alcance de la obra de la reconciliación de parte del Señor y el sublime amor de mi Señor y Salvador Jesucristo es para todos aquellos que pueden creer.
y que pueden creer en su corazón para poder ser reconciliados con el Señor. Así que cuando nosotros decimos que conocemos al Señor, debemos de contemplar que ahora ya somos nuevas criaturas, que ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón, ha cambiado nuestras conductas, ha habido un cambio radical en nosotros, ha sido un propósito genuino y auténtico de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al momento de que aquí mismo en este verso dice claramente, en el verso 19, que Él no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, significa que Dios sigue quitándole la culpa a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo a todas las personas que vienen humilladas delante del Señor, pidiendo y rogando por el perdón de Dios. ¿Para qué? Para que puedan ser limpiados, para que puedan ser sanados, salvados y alcancen la vida eterna. Esto solamente lo hace la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente y que ha puesto su fe en la persona de Jesucristo, aquel que es el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, mis queridos hermanos, y que sigamos siempre estudiando la Escritura. Gracias, mis queridos hermanos, por estar hoy presentes. Que Dios les bendiga. Padre, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos das de poder hablar de ti, de hablar de cómo es que nosotros hemos llegado a tus pies, de cómo es que te hemos conocido, Señor Dios, de forma espiritual, y que ahora tú nos sigues ayudando a que podamos seguir creciendo y madurando por la fe de Jesucristo. Rogamos para que tú nos bendigas, para que tú nos guardes y nos ayudes, Señor, en toda necesidad. Guarda nuestras vidas y que tú seas exaltado por siempre. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios les guarde.